Muy bien, entonces miren, revisemos una vez más esto del enfoque clínico versus el enfoque epidemiológico. Ya habíamos hablado también mucho de eso y solamente vamos a revisarlo brevemente. Les había dicho yo antes que la principal diferencia entre el enfoque clínico y el enfoque epidemiológico es que el uno es individual y el otro es poblacional. Y que los médicos tenemos que tener prácticamente desarrollados los dos tipos de enfoque. Como médicos, nosotros nos corresponde hacer el diagnóstico de una enfermedad en un paciente, pero también pensar con el enfoque poblacional, es decir, sobre la comunidad. ¿Cuál de los dos creen ustedes que será más importante para el médico? Opinemos brevemente. ¿El enfoque clínico o el enfoque epidemiológico? El clínico, doctor. El clínico, ¿por qué razón? Porque en ese se centra en lo que la situación de la persona como tal, del paciente, y se requiere ya todo un profundo estudio y demás. Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Cuál de los dos tipos de enfoque es más importante que nosotros desarrollemos? O también podría ser si consideran que los dos son importantes. Doctor, yo creo que los dos van de la mano. Van de la mano. Porque, por un lado, el caso del enfoque clínico nos permite poder controlar justamente alguna patología, una infección, lo que en ese momento esté padeciendo el paciente. Y por otro lado, este enfoque epidemiológico, para hacerlo como que un poco más sencillo, digamos, en el caso de que sea una infección, nos permite no solo tratar al paciente, sino también de forma indirecta hacer que las personas de su alrededor, digamos, si es que la persona estuvo en contacto ya con otras personas infectadas, también se podría tratar de ayudar a esas otras personas que estuvieron en contacto con la persona que está enferma, o sea, el paciente. Ya está muy bien. ¿Tenía levantada la mano allí alguien? Sí, doctor, era yo. María José. Sí, es que efectivamente, como dijo María Soledad, que con respecto al enfoque clínico, pues aquí nos va a ayudar muchísimo tanto al diagnóstico definitivo como al diagnóstico diferencial del paciente, dependiendo de todo lo que va a presentar. En cambio, con respecto del el enfoque epidemiológico, este nos va a ayudar como que a discernir la información que nos da el paciente a partir de la probabilidad que puede o no darle la enfermedad, no sé si me voy a entender. Y o sea, estos dos van de la mano, es como una cadenita, más o menos. Muy bien, María. Bueno, realmente creo que los dos son importantes y eso es lo que hemos estado tratando de decir desde la primera sesión. Nosotros cuando estudiamos para ser profesionales de la medicina, estamos siempre pensando en que debemos de ser los mejores médicos y de eso yo estoy seguro que ustedes van a ser los mejores médicos. Cuando se trata de atender a un paciente en un consultorio, ustedes van a hacer todo lo que se tenga que hacer para poder responderle a la pregunta que hace el paciente, ¿qué es lo que tengo? Y bueno, yo creo que allí ustedes no van a tener ningún problema. Pero el asunto es que a través de un paciente, los pacientes vienen de una casa, vienen de un barrio, vienen de una ciudadela, vienen de una parroquia o de una ciudad o de algún lugar. El asunto es que si se trata, por ejemplo, de alguna enfermedad infecciosa o transmisible, pues nosotros a través de ese paciente podríamos generar una serie de acciones o de actividades de
que involucra la investigación de otros casos y medidas de prevención y de control. Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan en consideración. Y el enfoque epidemiológico lo van a utilizar cuando en algún momento a ustedes les toque ser, de una u otra manera, una autoridad de salud, y pues allí ya no vamos a tener la oportunidad de hablar de una persona o de un diagnóstico de una persona, sino que tenemos que pensar poblacionalmente. Mi idea de haber hecho ese ejercicio de diagnóstico de situación de salud a nivel poblacional es para que lo vean así, de esa manera. Si hablamos de la situación de salud del Ecuador, pues debemos de enfocar prácticamente todos los aspectos que podrían estar involucrados en la situación de salud del Ecuador. Eso lo vamos a ir viendo más detalladamente, pero los dos tipos de enfoques son importantes. El enfoque clínico estudia a un individuo y el enfoque epidemiológico estudia a la comunidad. Allí pueden ver un cuadrito. Pueden ver un cuadrito en donde hay diferencias. Cuando se trata del enfoque clínico, en que prácticamente se estudia a una persona, y cuando se trata del enfoque epidemiológico, cuando se estudia a la comunidad. Entonces, a un lado izquierdo vamos a ver el objeto de estudio. Si se trata del enfoque clínico, mi objeto de estudio es una persona. Si se trata del enfoque epidemiológico, mi objeto de estudio es la población. ¿Ok? ¿De dónde obtengo los datos cuando estoy trabajando en el enfoque clínico, es decir, con una persona? Ya lo hemos revisado, la interrogación, la interrogante, el interrogatorio que le hacemos al paciente, luego el examen físico, y por último, si necesitamos hacer exámenes o no, complementarios. Y de allí obtenemos los datos para poder en algún momento llegar al diagnóstico de la enfermedad que tiene el paciente. ¿De dónde obtenemos datos para hacer un diagnóstico de situación de salud a nivel epidemiológico? Eso es lo que revisamos anteriormente. En cuanto a los datos para hablar de la situación de salud de una población, pues yo puedo revisar estadísticas, puedo revisar encuestas, puedo revisar trabajos de personas que ya hayan a su vez realizado trabajos de investigación en el campo de la salud en una población. Entonces, eso es importante. El diagnóstico, ¿qué hacemos diagnóstico? Hacemos diagnóstico de una enfermedad cuando se trata del enfoque clínico en una persona, y hacemos diagnóstico de la situación de salud, pero a nivel de la población, cuando es el enfoque epidemiológico. El tratamiento, cuando se interviene a una persona o un paciente, pues puede ser con medicamentos, puede ser quirúrgico, medidas de higiene, varias cosas podemos hacer cuando tratamos a una persona. Pero cuando vamos a hacer un tratamiento para toda la población, generalmente utilizamos programas o proyectos de salud. Por ejemplo, el Programa Nacional de Inmunizaciones, Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, varias formas de nosotros poder realizar actividades sobre toda la población. Y luego de eso también podemos hacer evaluación. ¿Evaluación de qué? Cuando nosotros tratamos a un paciente, ¿qué hacemos con el paciente? O sea, hacemos el diagnóstico, le damos el tratamiento y nos despedimos del paciente, ¿o qué hacemos con ese paciente? Se tiene que tener un control con el paciente. Se tiene que tener un seguimiento. Un seguimiento, perfecto. Entonces, le decimos al paciente, bueno, miren, estos son mis datos, dirección electrónica, números telefónicos, cualquier cosa, usted me llama, cualquier cosa usted me avisa con relación a alguna novedad que presente, o si no, yo como médico le voy a pedir que venga en el transcurso de unos 3 días o luego de unos 5 días, depende de lo que yo esté pensando como médico con el paciente, para hacer un seguimiento de si el tratamiento que yo le he enviado, le he dado, está prácticamente generando un
buen resultado o no. En cuanto a la comunidad, también puedo hacer un seguimiento. Si yo hice intervenciones, por ejemplo, en cuanto a la tuberculosis, entonces hice varias actividades direccionadas a toda la población, pues también puedo evaluar qué resultados me han dado todas esas actividades que yo ejecuté en la población para ver si hay algún impacto o no. En definitiva, miren, allí en ese cuadrito está resumido las principales diferencias entre el enfoque clínico y el enfoque epidemiológico. Y en esa diapositiva igualmente se trata de evidenciar si nosotros solamente desarrollamos nuestro enfoque clínico, solamente vamos a ver la punta del iceberg que está representado allí por un solo paciente. Pero no estamos viendo que ese paciente viene de una familia, viene de un barrio, viene de una ciudadela, viene de una parroquia, viene de un pueblo, de algún lugar donde también pudiera estar ocurriendo o ese problema, y más que todo si pienso que son de las enfermedades infecciosas o transmisibles, que yo les había comentado que algunas enfermedades de ese tipo son de notificación obligatoria. Un médico que vea a un paciente y llega a diagnosticar, por ejemplo, un caso de fiebre amarilla, pues tiene la obligación de comunicar, de notificar al Ministerio de Salud Pública que está pensando en que un paciente tiene fiebre amarilla. ¿Por qué esta enfermedad debe de ser notificada? ¿Por qué debe de ser informada? ¿Por qué razón tiene que ser informada? Porque puede afectar a otras personas que estén cercanas y si no se enteran no pueden tomar las medidas necesarias. Así es, exactamente. Puede ser que en la casa de ese paciente primero haya otros enfermos. O también en las casas aledañas a donde vive esa persona. Y yo tengo que notificar al Ministerio de Salud Pública, además, porque esta es una enfermedad infecciosa transmisible y puede generar epidemias. Si yo no notifico este tipo de enfermedades, entonces estoy haciendo la omisión de un dato que es muy importante. Incluso si más adelante se llega a presentar una epidemia de fiebre amarilla que tiene un alto potencial epidémico y tiene una alta tasa de letalidad, pues nosotros podríamos ser llamados de atención o hasta sancionados legalmente. Entonces es importante, bueno, estar enterado de las enfermedades infecciosas y transmisibles, cuáles son de notificación obligatoria a nivel nacional, e incluso hay algunas enfermedades que son de notificación obligatoria a nivel internacional. Muy bien, entonces creo que aquí lo importante es que ustedes, en primer lugar, estén claros con el asunto de que todos tenemos asegurados el desarrollo de nuestro enfoque clínico o nuestro enfoque individual con un paciente para poder responder la pregunta a un paciente. Pero mucho mejor aquel médico que además de ese enfoque clínico también piensa en los problemas a nivel poblacional. Los problemas a nivel poblacional son importantes y pueden estar generando epidemias o letalidad en la población. Y si yo logro avisar a tiempo a las autoridades o me pongo en contacto con las autoridades y también emprendo acciones con las autoridades, pues voy a poder controlar el problema antes de que se propague y se transforme en una epidemia. Y dependiendo de las enfermedades, las epidemias pueden tener una alta tasa de letalidad. Bueno, y el resto de esta sesión gira en todo a lo que ya hemos conversado. El enfoque epidemiológico considera que la enfermedad en la población
No ocurre al azar. Las enfermedades siempre tienen una razón. No ocurren al azar. No se distribuyen homogéneamente. Las enfermedades se distribuyen de una manera heterogénea. No se producen 50 casos de diabetes en la zona 1, 50 casos de diabetes en la zona 2, en la zona 3 y en todas las zonas. No se producen 100 casos de dengue en la zona 1, 100 casos de dengue en la zona 2, en la zona 3, en la zona 9. Eso no es así. Las enfermedades se distribuyen heterogéneamente porque los factores que influyen para que se presenten son diferentes en cada lugar, en cada región, dependiendo de varios aspectos, del clima, altitud, sobre el nivel del mar, una serie de factores que también hemos conversado. Y generalmente tiene factores asociados que la causan. Luego hablaremos de los determinantes de la salud. Los determinantes de la salud. Cuando hablamos de determinantes de la salud nos referimos a las causas de los eventos de salud. Cuando tenemos alguna situación de tipo de interés epidemiológico, por lo general se recomiendan hacer 9 preguntas. 9 preguntas. Que son las siguientes. ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Qué medidas se han ejecutado? ¿Qué resultados se han alcanzado? ¿Qué más se puede hacer? La primera pregunta, que es el qué, tiene que ver pues con la identificación del problema. ¿Cuál es el problema? ¿De qué enfermedad se trata? Con eso identificamos el problema, con esa pregunta, ¿qué? ¿Qué problema es? ¿De qué se trata? Para tener una idea de la magnitud del problema, pues tenemos que contar los casos. No es lo mismo que en una comunidad se presenten 10 casos a que se presenten 500 casos. Entonces, la magnitud, desde luego, que se nos viene a nuestra mente, a la percepción, es que si hay más casos en una comunidad, pues lo más probable es que el problema sea de mayor magnitud. Entonces, ¿cuántos? Es importante preguntarnos cuántos casos son. ¿Cuándo ocurre el problema? Si el problema ocurre, está vinculado con algún factor relacionado con el tiempo o no está vinculado con el tiempo. Por ejemplo, sabemos muy bien que algunas enfermedades se vinculan con la temporada de lluvias, por ejemplo, ¿no? Con la temporada de lluvias. Y esas son generalmente las transmitidas por vectores. Y cuando ocurren las lluvias, generalmente pues diciembre, enero, febrero, marzo, hasta abril, pues nosotros podríamos estar esperando que en ese tiempo tendríamos mayor problemas de este tipo de patologías. Hay otras enfermedades que también tienen que ver con el tiempo, con la estacionalidad. Por ejemplo, la gripe o influenza. La gripe o influenza se incrementa durante la temporada que nosotros le llamamos de invierno o nuestra temporada de lluvia, donde hay incremento de la temperatura, incremento de la humedad relativa y varios otros factores ambientales que al parecer tienen que ver con la mayor frecuencia con que se presenta este problema. Hay otras enfermedades que también están vinculadas con la temporalidad, como por ejemplo la leptospirosis. Las enfermedades diarreicas también se incrementan durante la temporada de lluvias, enfermedades diarreicas agudas y así. Tenemos que también preguntarnos cuándo ocurre. No es lo mismo que nos digan, bueno, es un problema que de una enfermedad que se ha venido presentando durante 10 semanas, las 10 semanas iniciales. Actualmente estamos en la semana número 20, pero a partir de la 10ª semana el número de casos ha decrecido constantemente y bueno, actualmente ya no representa un problema. Entonces el cuándo también nos da una idea de la magnitud del problema, si se mantiene en el tiempo o ya no se mantiene. El dónde también es muy importante, establecer dónde ocurre el problema. No es lo mismo que ocurra en una escuelita
a que ocurra en todo un barrio, a que ocurra en toda una parroquia o que ocurra en toda una ciudad. Y peor aún, si pensamos como país, que ocurra en todas las zonales del país. Como por ejemplo, ahora tenemos el problema de COVID-19. El problema de COVID-19 prácticamente es una gran epidemia que afecta a toda la población, a todas las zonas del país. Entonces, delimitar el sitio también es importante. No es lo mismo que ocurra en un lugar a que se generalice un problema. Y eso nos da una idea de la magnitud. Si usted fuera autoridad de salud, si fuera ministra o ministro, pues bueno, también se va a tener una idea con relación a la magnitud del problema, pensando, si es solamente en una localidad donde yo puedo tomar las medidas de prevención y de control y evitar que se disperse a todo el país. ¿Y quién o quiénes son los más afectados? Es importante también establecer si son los afectados, son los hombres, son las mujeres, son los niños, son los ancianos. ¿Quién o quiénes son los más afectados? Entonces es importante. Todas esas 4 preguntas que hemos visto, cuántos, cuándo, dónde y quiénes, nos dan una idea de la magnitud del problema, nos dan una idea de la magnitud del problema. Y en análisis, el por qué. ¿Por qué ocurre este problema de salud? ¿Cuál es la causa de este problema de salud? Y eso es vital, es muy importante establecer la causa del problema de salud, porque si no, estaríamos ciegos. No sabríamos qué hacer para controlarlo o para prevenirlo. Entonces, es vital preguntarnos el por qué está ocurriendo un problema de salud a nivel de la comunidad. Y luego, con relación a las medidas ejecutadas. ¿Qué medidas se han realizado? ¿Qué resultados se han obtenido? Y luego de que yo puedo analizar entre lo ejecutado y los resultados obtenidos, puedo ponerme a pensar y decir, ¿qué más se puede hacer para tratar de prevenir o controlar mejor aún el problema que tengo? Allí están las mismas 9 preguntas epidemiológicas, solamente que está aplicado al dengue, ¿no? El dengue. Identificación del problema, ¿qué? Dengue. ¿Cuántos? Tengo que contar cuántos casos ha habido y eso ya hablamos de cómo funciona nuestro sistema de vigilancia. Funciona semana a semana, durante todo el año y durante todos los años. Entonces podemos darnos una idea de cuántos casos de dengue están ocurriendo en las comunidades de una manera casi que semanal. ¿Cuándo se producen los casos de dengue? Época del año, acabamos de decirlo. ¿Dónde se producen los casos de dengue? No es lo mismo que estén ubicados en un cierto sector o que al contrario se haya generalizado. ¿Quién o quiénes son los más afectados? Los niños, los adultos, las mujeres, los hombres, grupos ocupacionales, serán los que tienen alguna enfermedad de base o comorbilidad. Bueno, eso también lo hemos hablado. ¿Por qué ocurre o se presenta el dengue? Es una pregunta importante que nos va a orientar a las medidas de prevención y de control. ¿Por qué ocurre o se presenta el dengue? Entonces sabemos que el dengue es una enfermedad transmitida por vector. El vector más importante es el Aedes aegypti. Actualmente también tenemos el Aedes albopictus, que el Aedes aegypti se reproduce en las viviendas. Bueno, y todo eso tenemos que saberlo para poder controlar y evitar este problema. ¿Qué medidas se han tomado para controlar el dengue? ¿Qué resultados se han alcanzado para controlar el dengue? ¿Y qué más se puede hacer para controlar el dengue? Esto puede ser aplicado a cualquier problema de salud. Y por eso se llaman básicamente las 9 preguntas epidemiológicas. Me van a disculpar un minuto, yo enseguida regreso, ¿ya? Un momentito, por favor. Listo, doctor.
Muy bien, vamos a continuar. Habíamos visto en el concepto de epidemiología que la epidemiología estudia la distribución de los eventos de salud según las variables de persona, de tiempo y de lugar. Entonces, es evidente que estas variables tienen influencia o importancia en cuanto al comportamiento de las enfermedades en sí, de manera general, variables de persona. ¿Cuántas variables de persona existen? Pues son muchas variables de personas. Sexo, edad, ocupación, estado civil, estado económico, nivel cultural, color de cabello, estatura, talla, peso. Hay muchas variables. Entonces, las enfermedades se distribuyen de acuerdo a las variables de persona, de acuerdo a las variables de tiempo, que ya conversamos, y de acuerdo al lugar. También hay algunas que se llaman variables universales, desde el punto de vista de las variables de persona. A su vez, las variables universales son aquellas que se les pregunta a todas las personas, a todos les preguntamos los mismos datos, nombres, apellidos, edad, ocupación, estado civil. Lo que se le pregunta a todas las personas, a todos nuestros pacientes, pues se denominan variables universales, porque a todos nuestros pacientes le preguntamos lo mismo. ¿La edad tiene algo que ver con la distribución de las enfermedades o no tiene nada que ver? Sí tiene que ver. Sí tienen que ver, ¿no? Por ejemplo, en los niños son mucho más frecuentes las enfermedades exantemáticas o eruptivas. Y por eso, desde el punto de vista de la medicina preventiva, disponemos de actualmente muchas vacunas para inmunizar a nuestros niños y tratar de evitar el impacto y las secuelas que podrían generar este tipo de patologías. Por eso hay estas enfermedades que se llaman propias de la infancia o de este rango de edad durante la infancia. La edad, por ejemplo, en las mujeres, o una vez que llegan a la edad de que ya cesan definitivamente sus ciclos menstruales, hace que en cierta forma desarrollen un nivel de riesgo de tener problemas cardiovasculares igual que el de los hombres. Y esto ocurre porque las mujeres, mientras están menstruando con su ciclo menstrual, producen estrógenos. Pero una vez, y los estrógenos tienen un efecto protector para evitar el desarrollo de problemas cardiovasculares. Pero una vez que una mujer entra en climaterio y ya no hay producción o producción disminuida de estrógenos, el riesgo se iguala al de los hombres a partir de los 50 años. Al igual que la edad, el sexo es otra variable que se debe considerar. Casi todas las enfermedades ocurren de forma diferente de acuerdo al sexo. Podríamos citar la mayor frecuencia de cáncer de pulmón en los hombres o de cáncer de mama en las mujeres. Cáncer de piel. También. El nivel socioeconómico es un factor muy importante desde el punto de vista de las variables de persona, que vamos a revisarlo más detenidamente luego que hablemos de los determinantes de la salud. Sí. Y luego también que revisemos el trabajo que ustedes realizaron sobre los niveles de pobreza. El grupo étnico y cultural, muy importante. Las costumbres,
nuestras herencias culturales en cuanto a la religión, nuestra herencia en cuanto a la manera como nos alimentamos, la herencia biológica, la raza, la herencia genética. Hay enfermedades que, bueno, se determinan genéticamente en las personas también. La raza es otra variable de persona importante. Hay cierto tipo de cáncer, por ejemplo, el cáncer de piel es más frecuente en la raza negra o en la raza blanca. En la raza blanca. En la raza blanca. Y la hipertensión, por ejemplo, ¿dónde es más frecuente? La negra. En la raza negra. Negra, sí. Sí, exactamente. Bueno, lo que se trata de hacer notar es que hay diferencias también, miren, en todas las variables que tienen que ver con las personas. Es lo que estamos haciendo hincapié y tratamos de hacer notar que hay diferencias. Hay diferencia en cuanto al comportamiento de las enfermedades según el tiempo, según el lugar, según las variables de persona. Es diferente el comportamiento de las enfermedades. Por eso la epidemiología estudia justamente cómo se distribuyen las enfermedades según estas variables de tiempo, de lugar y de persona. Es uno de los primeros aspectos que revisamos en el concepto de epidemiología. Epidemiología es la ciencia que estudia la distribución. Y cuando hablamos de la distribución, nos referimos a cómo se distribuyen los eventos de salud según estas variables de tiempo, de lugar y de persona. La ocupación, muy importante, revisamos que la ocupación tiene que ver con la ocurrencia de enfermedades. Hay enfermedades que se llaman incluso ocupacionales, que tienen que ver con la profesión o la ocupación a la que se dedican las personas. Sí, por ejemplo, un ingeniero de minas podría tener problemas respiratorios por el lugar donde trabaja. Exactamente, puede tener problemas respiratorios, puede tener una serie de problemas, incluso de enfermedades que son transmitidas hasta por las heces o de los murciélagos, por ejemplo, por decir algo. O se ponen en contacto con algunos animales que los ponen en riesgo. Si yo soy agricultor, si yo me dedico a la siembra de arroz, si yo, para controlar mi cosecha de arroz, que no me le caiga ninguna plaga y que no se me eche a perder mi producción, pues utilizo los plaguicidas. Y al utilizar plaguicidas, y si no lo hago de una manera segura, pues puedo tener una intoxicación. Y de allí ya me genera un problema. ¿Qué otro problema puedo generarme simplemente por el hecho de que yo soy agricultor? Pues yo puedo tener parasitosis. Si yo tengo erosiones en mi piel y entro al agua que puede estar contaminada con leptospiras, por ejemplo, puedo desarrollar leptospirosis. Si yo soy agricultor y trabajo en el campo con las manos o con los pies y las piernas no protegidas adecuadamente, pues tengo mayor riesgo de tener o de sufrir una mordedura por serpientes. Si yo trabajo con productos químicos, también puedo tener problemas de la piel, problemas de intoxicación. Entonces, las ocupaciones tienen realmente mucho que ver con la ocurrencia de cierto tipo de enfermedades. ¿El estado civil tendrá algo que ver con algunas enfermedades? ¿El estado civil de las personas? Sí. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Quién me ayuda? Por las enfermedades de transmisión sexual. ¿Esas son más frecuentes en quién, de acuerdo a lo que ustedes están percibiendo, pensando? En las mujeres. En las personas solteras. En las solteras o en los solteros, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no tiene una pareja estable. No tienen una pareja estable,
y entonces también andan incluso en búsqueda de su pareja ideal. Entonces tratan de tener, digamos, socializar con otras personas, salen a fiestas, a divertirse, y bueno, tratan de socializar y de conocer a su futura pareja, pero en esos intentos a veces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, o más intentos, pues yo no sé, ¿no? Con exactitud, pero mayores posibilidades de que si hay fiestas, o si le gustan las bebidas, o no le gustan las bebidas alcohólicas, o inducen a otro tipo de situaciones el hecho de las bebidas alcohólicas. Entonces, bueno, podría ocurrir eso también. Ahora, por ejemplo, si yo soy una persona divorciada y vivo solo, ¿eso podría tener alguna influencia en mí con relación a alguna enfermedad o no podría generarme nada? Vivo tranquilo, sin ningún tipo de problema, no tengo preocupaciones. ¿O ustedes creen que eso podría generarle alguna influencia a la persona? Depende, Sí, doctor. estrés. Supongamos que uno vive solo, ya es divorciado, si ya tiene sus años. Depresión, estrés, Cirrosis. dependencia emocional. Tristeza, doctor. Depresión, estrés, Soledad. tristeza, soledad. Puedo tener mayor tendencia tal vez a suicidarme, no tengo personas que están a mi lado, quien me cuide, con quien conversar. Entonces, miren que todas las cosas tienen influencia sobre el estado de la salud de las personas. En definitiva, de eso es lo que estamos tratando de hablar o de conversar. Todo en nuestro entorno, todo lo que hacemos, donde vivimos, donde trabajamos todos los días, tiene de una u otra forma influencia sobre nuestro estado de salud. Todo, absolutamente todo. Si ven esa diapositiva allí. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, pero antes de seguir yo hablando, porque es que quiero que ustedes me ayuden también a hablar. Yo tengo un poquito de dificultad para hablar en este momento mucho. Ustedes, ¿quién me quiere ayudar con su exposición o con las exposiciones de ustedes del trabajo sobre la pobreza que mandamos a hacer? ¿Quién va a exponer primero? Todos tienen que exponer. Hola, ¿me están escuchando? Hola. Sí, se lo escucho, doctor. Se está decidiendo quién expone. Un momento, por favor. A ver, por favor. Esperen.
A ver, el primer grupo. Aguirre María José, Alvarado María Piedad. Ya vamos a proyectar. Ya, buenas tardes con todos. Somos el primer grupo. Está integrado por María José Aguirre, María Piedad Alvarado, Meilín Amén, Débora Argudo y mi persona, Olga Alvarado. El tema es sobre la pobreza del Ecuador. La siguiente, por favor. Ya, antes de comenzar voy a dar una breve definición de lo que es acerca de la pobreza. De acuerdo al Banco Mundial, lo va a definir como una incapacidad para poder alcanzar un nivel de vida como mínimo. En cambio, la ONU lo caracteriza como una condición por una privación severa de necesidades humanas básicas, donde incluimos alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. Es decir, la ONU nos quiere manifestar que la pobreza no solo va a depender de ingresos monetarios, sino del acceso a distintos servicios. La siguiente, por favor. Ya, esta es una pregunta acerca de la cantidad de personas en el mundo que van a vivir con un presupuesto de 1 a 2 dólares por día. Asimismo, de acuerdo al Banco Mundial, de acuerdo a su última publicación en octubre de 2020, manifestó algunos pronósticos que van a consistir que debido a la pandemia del COVID-19, los ingresos de la población mundial decrecieron y asimismo aumentó tanto el nivel de pobreza como pobreza extrema y nos dio un resultado de aproximadamente entre 703 y 729 millones de personas en el mundo van a vivir con $1.90 al día. Y también se sugirió que en el año de 2030 se mantendría esta misma cantidad. La siguiente, por favor. Ya, esta es una gráfica que nos va a reflejar lo dicho anteriormente. Vemos una proyección a finales de 2019 e inicio de 2020 y vemos dos proyecciones. Vemos la línea de color azul que va a corresponder a la proyección de base de COVID-19 y la línea de color rojo que va a hacer de la proyección a la baja de COVID-19. Esto nos quiere decir sobre el incremento drástico de la cantidad de personas que van a vivir con $1.90 al día. La siguiente, por favor. Ya, de acuerdo a cómo se va a clasificar la pobreza según la INEC, la va a dar por pobreza por ingresos, que también se denomina por carencia y privación, y se puede medir aplicando el indicador del coeficiente de Gini, donde a nivel nacional fue de 0,500, a nivel urbano de 0,485 y a nivel rural de 0,474. También tenemos la pobreza por consumo, que esta es cuando una persona pobre por consumo de sí mismo, el total de este consumo no va a lograr superar el umbral conocido como la línea de pobreza. Y asimismo, uno de los métodos para medir es el coeficiente de Engel. También tenemos la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que esta se refiere a aquella persona que va a pertenecer a un hogar que presenta carencias en la satisfacción de al menos de una de las necesidades básicas de estos 5 componentes, que pueden ser la calidad de vivienda, el hacimiento, el acceso a servicios básicos, acceso a educación o la capacidad económica de los hogares. También tenemos por último la pobreza multidimensional, que esta medición va a señalar las privaciones simultáneas que combaten los individuos en el goce de los derechos del buen vivir. Se va a basar en 4 dimensiones el método de la pobreza multidimensional, que son la tasa de pobreza multidimensional,
la tasa de pobreza extrema multidimensional, la intensidad de la pobreza y el índice de pobreza multidimensional. La siguiente, por favor. Ya. Aquí es acerca de los porcentajes de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo en el Ecuador, INEC. Ya, aquí podemos ver una gráfica, asimismo, donde el color como azul es la pobreza a nivel nacional, el color como celeste es a nivel urbano y a nivel rural. Entonces nos dieron como porcentaje que a nivel nacional, en comparación de la pobreza, que es un 32,4%, a la pobreza extrema, que es un 14,9%, a nivel urbano de un 25,1% de pobreza, a una diferencia de 9,0% en pobreza extrema, y a nivel rural de 47,9% y a nivel de pobreza extrema de un 27,5%. La siguiente, por favor. Ya, ya acerca de las consecuencias que podría generar la pobreza sobre la salud de la población, hay una asociación que se va a reflejar de causalidad que funciona en dos sentidos. La pobreza va a generar mala salud y asimismo esta mala salud hace que la pobreza se perpetúe, perdón. Y también a nivel mundial vamos a encontrar algunas enfermedades como la diarrea, la tuberculosis, la malaria, el VIH y otras que son responsables de una gran cantidad de muertes que podrían ser evitadas si aquellas personas tuvieran un acceso a la salud, a los distintos medicamentos. La siguiente, por favor. Ya. La siguiente, por favor. Ya, acerca de las 10 principales causas de morbilidad y mortalidad en el Ecuador, se distinguen en la evolución del tiempo. En primer lugar, las isquemias del corazón, que lideran el listado con 8.574 decesos en 2019. En segundo lugar, la diabetes, con 4.890. Y en tercer lugar, las enfermedades cerebrovasculares, con 4.557 fallecidos por esta causa. Asimismo, tenemos enfermedades hipertensivas, también cirrosis, accidentes de tránsito, enfermedades crónicas de las vías respiratorias, afecciones en el periodo prenatal, cáncer y por último el suicidio. La siguiente, por favor. Ya, acerca de si de los niveles de pobreza podrían generar consecuencias o tener relación con alguna de las causas principales de morbilidad y mortalidad en el Ecuador. Hay varios factores que pueden colaborar en este incremento y según la OMS nos daba a entender que sí hay una fuerte relación y algunas de estas causas son el incremento del deterioro del medio ambiente y algunos químicos que se usan en alimentos y también interviene la desigualdad socioeconómica que existe entre ciertos grupos y entre otros. La siguiente, por favor. Ya, la siguiente, por favor. Ya, ahora acerca de la desnutrición, va a ser un estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos. Según la UNICEF, la clasifica en 2012 en aguda, crónica y global. La aguda va a ser deficiencia de peso para su altura. La crónica va a ser un retardo de la altura para la edad y la global es una deficiencia de peso para la edad con insuficiencia ponderal. La siguiente, por favor. Ya, acerca de los niveles de desnutrición, tenemos el grado 1 leve, que se va a producir cuando el peso es normal para la edad, pero es bajo para la talla. Tenemos el grado 2 o moderada, que sea cuando el niño menor de 1 año no llega al peso que corresponde a esa edad, o cuando los niños de 1 a 4 años tienen poco peso en relación con su talla. Tenemos por último el grado 3 o desnutrición grave, que aparece cuando un niño de menos de 1 año tiene un peso inferior al 40% respecto al que le corresponde a su edad, o cuando un niño mayor de 1 año tiene un peso inferior al 30% en relación con el que le corresponde. La siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos una gráfica que nos va a ilustrar lo que es la desnutrición crónica aquí en el Ecuador en niños menores de 2 años, según también la INEC. Ahí podemos ver que indica que pasó a nivel nacional de un 24,8 a un 27,2%.
entre 2014 a 2018 y la INEC asimismo considera que creció 2,4 puntos porcentuales, pero no considera un crecimiento significativo. La siguiente, por favor. Aquí mismo también tenemos la misma explicación, en cambio ahora es niños de menores de 5 años, y asimismo a nivel nacional la desnutrición crónica se redujo 0,9 puntos, asimismo en los mismos años de 2014 a 2018, y asimismo para INEC el valor estadísticamente no es significativo. La siguiente. Ya, esa es una referencia y eso sería todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, siguiente grupo, por favor. Ya estoy colocando las diapositivas, doctor. Ya, muy bien. Listo. Buenas tardes, doctor, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2. Bueno, el grupo número 2 está conformado por Fiamma Estudillo, Johnny Cabello, la persona que le está hablando, Emily Calderón, Susan Cali y Soledad Calle. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre la pobreza en el mundo y en el Ecuador. La primera interrogante es que ¿cuántas personas en el mundo viven con un presupuesto de $1 y 2 por día? Bueno, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se afirmó que 2.800 millones de personas, es decir, cerca de la mitad de la población mundial, viven con menos de $2 por día. Como pueden ver en la diapositiva, en el año 2017 hubo 689 millones de personas que vivían con menos de $1.90 al día. En ese mismo año, las líneas de pobreza más altas equivalían entre 24.1% del mundo vivían con menos de $3.20 al día. Según los estudios por la INEC, recordemos que el INEC es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, se dice que el 2 de marzo de 2021, 32 de cada 100 ecuatorianos vivían con $2.80 a diario de ingreso. Esto equivale al 32% de la población. Y el 15 de cada 100 ecuatorianos viven con un ingreso de $1.50 al día. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente interrogante teníamos que ¿cómo se clasificaba la pobreza en el Ecuador de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo? Tenemos la pobreza por ingreso, que es el sinónimo de carencia y privación que limita a una persona para poder alcanzar un mínimo nivel de vida. Ahí pueden ver que se lo está denominado por pobreza, que es el ingreso familiar per cápita menor de 84,5 centavos mensuales, y el pobre extremo, que sí es menos de 47,37 centavos. También tenemos la clasificación de pobreza por consumo, que es la parte de la decisión de una canasta de bienes y servicios que permitiría un precio mínimo, la satisfacción de las necesidades básicas. Iba a definir como pobres a los hogares cuyos ingresos o consumos se ubiquen por debajo del precio de esta canasta. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos lo que es la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. La pobreza por necesidades básicas, la persona es pobre por necesidad básica. Si forma parte de un hogar que muestra carencia en la satisfacción de por lo menos una de sus necesidades básicas. Este tipo de pobreza se está representada por 5 componentes, que es como lo pueden ver en la diapositiva, la calidad de la vivienda, hacinamiento, acceso a servicios básicos, acceso a educación y capacidad económica. Ahí también tenemos la clasificación de la pobreza multidimensional, que para la tasa de la pobreza multidimensional se identifica a una persona como pobre moderado cuando presenta privaciones en una tercera parte o más de las indicaciones ponderadas, y como pobre extremo cuando tiene al menos la mitad de privaciones en los indicadores ponderados. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en cuanto a cuáles son los porcentajes de la pobreza extrema del Instituto Nacional de la Estadística y Censo, tenemos que en el año 2017 las personas eran consideradas pobres por recibir ingresos menores de $85,58.
en la parte mensual, y pobre extremo si se recibía menos de 48,23 centavos. Como pueden observar en el gráfico estadístico, tenemos que las barras de color azul marino será la parte nacional, la celeste, digamos, que es urbano, y la gris es rural. Bueno, a nivel nacional, tenemos que la pobreza era de un 23,1%, en cambio la pobreza extrema, era de 8 a 4%. En lo que es la área urbana, tenemos que la pobreza era de 14,6% y la pobreza extrema es de 3,9%. En la área rural tenemos que la pobreza es de 41% y la pobreza extrema es de 17,8%. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en cuanto a las consecuencias de la pobreza en el Ecuador sobre la salud de la población, tenemos como consecuencia la desnutrición, la migración y la delincuencia. En la desnutrición tenemos que son aquellas zonas donde impera la pobreza extrema, se encuentra una cifra muy importante de menores de edad muriendo por desnutrición. Es causada por la deficiencia de ingresos económicos, lo que no permite tener buena calidad de vida. Un ejemplo de esto es lo que estamos pasando ahora, que es por la pandemia. Algunas personas no tienen trabajo, por ende no pueden llevar la parte de sus alimentos o comidas para la familia. La otra consecuencia, era la migración. Se da principalmente por una precaria situación económica en el país, como contraste las remesas, que son las principales fuentes de ingresos a la economía nacional. Tenemos también la delincuencia. Por la delincuencia en Ecuador se manifiesta lo que es la inseguridad ciudadana. Las familias pobres son las que evidencian mayormente la violencia intrafamiliar de jóvenes y mujeres. Hay unos incrementos de asaltos, robos e incluso asesinatos. Se han aumentado últimamente los casos de delincuencia en nuestro país con gravedad. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora vamos a hablar sobre las 10 principales causas de morbilidad y mortalidad en el Ecuador. Ya, estas causas fueron sacadas por la página IEC. Bueno, las principales causas de morbilidad en mujeres, tenemos que, según los estadísticos realizados por INDEC en el año 2019, la principal fue la colitiasis en la primera causa de morbilidad en las mujeres, con 31,056 egresos reportados. Y ahí le sigue lo que es la apendicitis aguda, las infecciones de las vías gastrourinarias y otros entornos del sistema urinario. En cambio, en los hombres, la apendicitis aguda es la principal causa de morbilidad, con 18,826 egresos reportados, y le sigue lo que son la neumonía, colicistitis, hernia inguinal y diarreas, gastroenteritis, entre otras. Siguiente diapositiva. En cuanto a la mortalidad, en el año 2019, la enfermedad isquémica del corazón es la principal causa de muerte en hombres y mujeres, con 8,639 defunciones. En este recuadro nos daban solo 8, y las otras causas eran como ahogamientos, sumersiones accidentales, homicidios, lesiones, hasta suicidios. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora vamos a hablar sobre las consecuencias entre las causas de morbilidad y mortalidad en el Ecuador. Bueno, si un individuo se encuentra indispuesto de salud, no podrá trabajar o aprender con la capacidad total que requiere estas actividades, lo que resultaría en una reducción de ingresos económicos para esta persona. La ubicación y la calidad de vida pueden sostener los individuos, va a estar relacionado con la cantidad de ingresos económicos, pues dependiendo de ello podría vivir en un ambiente óptimo y deseado. Un punto muy importante a destacar es la malnutrición y la alimentación, en relación a la pobreza y la incidencia de enfermedades que pueden desarrollarse. Y es más probable que una persona tenga menos ingresos y pueda enfermarse porque no podrá comprar alimentos que proporcione una comida con los 5 elementos nutricionales primordiales. Entre las principales causas de morbilidad y mortalidad tenemos las enfermedades más comunes que destacamos, como la diabetes mellitus, enfermedades hepáticas, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Es muy frecuente encontrar entre las consultas de pacientes que padecen de estas patologías mencionadas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre los niveles de nutrición en Ecuador. ¿Qué es la malnutrición?
Se entiende por malnutrición la carencia o exceso o desequilibrio de las ingestas de energía y nutrientes de una persona. El concepto de malnutrición encierra dos conjuntos amplios de afecciones. El primero es la desnutrición, que conocemos como el retraso de crecimiento. También tenemos lo que era la emaciación y la insuficiencia poderal, o insuficiencia de micronutrientes. El segundo es el sobrepeso, que es la obesidad y las patologías no transmisibles en relaciones con el sistema alimentario, como las cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, diabetes y cánceres. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora los tipos de desnutrición. Tenemos la desnutrición aguda, desnutrición crónica y desnutrición global. En la desnutrición aguda tenemos que es la deficiencia de peso para la altura. O sea, es lo que es la delgadez extrema. La desnutrición crónica tenemos que es un retardo de crecimiento para la edad, que está vinculada comúnmente a situaciones de pobreza. Y la desnutrición global es el peso insuficiente para la edad. Es la insuficiencia ponderal, que es el índice compuesto de las anteriores. Siguiente diapositiva. La desnutrición en Ecuador. Tenemos que la desnutrición crónica infantil es considerada uno de los problemas más importantes de salud pública del Ecuador, donde 3 de cada 10 niños menores de 2 años la sufren. Nuestro país es el segundo con más cantidad de Latinoamérica y el Caribe, luego de Guatemala. Si bien la carencia de alimentos adecuados y suficientes para la edad de un infante pertenece a los determinantes, y hay otras razones como el agua, el saneamiento, las condiciones de vivienda y más que nada los controles de salud a lo largo de los días. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la desnutrición aguda, es importante conocer las definiciones operacionales para entender las recetas de desnutrición según el Ministerio de Salud Pública del año 2019. La desnutrición aguda está caracterizada por un peso bastante bajo para la estatura. Puede estar en compañía por un nivel de emaciación o delgadez en un corto tiempo en el niño. Puede pasar un nivel severo de desnutrición aguda y complicarse en enfermedades infecciosas, siendo primordial causa de fallecimiento de niños con desnutrición. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la desnutrición aguda moderada, todo paciente menor a 5 años cuyo puntaje, según los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud, está entre -2 y -3, puede manifestarse en compañía de delgadez o emaciación moderada gracias a la pérdida actual de peso. Se observa que la mayor cantidad de los casos son en la provincia de Guayas, con 56 casos, Esmeraldas, con 43 casos, y Manabí con 40. Siguiente diapositiva, por favor. En la desnutrición aguda severa, tenemos que todo paciente menor a 5 años, cuyo puntaje Z del indicador, según los patrones de crecimiento infantil de la OMS, está por debajo de -3. Además, puede acompañarse de edemas bilaterales, emaciación graves y otros signos clínicos. Al analizar esta desnutrición aguda severa, se observa un mayor número de casos reportados en las provincias de Esmeraldas, con 23, en Manabí, con 10 casos, en Chimborazo, con 7, y Pichincha, con 6. Siguiente diapositiva. Y esas son las referencias que utilizamos. Gracias. Muy bien, entonces, antes de irnos al receso, la señorita Argudo Débora, ¿está por ahí? Hola. Bueno, usted como parte del primer grupo, ¿cuál es su percepción sobre esta situación de la pobreza en el mundo y en el Ecuador? De manera general, no es exhaustiva, pero
Bueno, o sea, yo lo que puedo decir es que debido a la pandemia que pasó, pues hemos podido ver, creo que todos, como ya hemos revisado muchas fuentes, que ha decrecido los ingresos de las personas, de la población en general. Entonces, todo eso ha repercutido tanto a nivel económico, a nivel de la salud. Entonces, podemos ver que también han incrementado los pobres o las personas pobres que viven con menos de $1.90 al día. Entonces todo eso es más que nada por lo que ha pasado, por lo que hemos pasado, el mundo entero ha pasado. Y eso, entonces no sé qué más. Gracias. ¿De verdad alguna otra integrante del grupo quiere opinar? De este mismo grupo, de Débora. Aguirre María José. Doctor, Alvarado, María Piedad. A ver, María Piedad, por favor. Sí, correspondiente a la pobreza aquí de En Ecuador. el mundo y en el Ecuador, ¿qué te parece a ti la pobreza? O sea, en ¿Te la llama parte... la atención? ¿No te llama la atención? Sí, obviamente sí. Aquí en Ecuador sí, más en las zonas rurales, en las zonas de el campo, donde muchas personas no se dan cuenta, en los recintos, en los cantones. Ahí es donde más existe la pobreza. Aquí en la ciudad como tal se observa, pero no drásticamente. Más se observa en las zonas rurales, donde no tienen todas las necesidades básicas, donde no tienen agua, sino que tienen que coger agua de pozo o se tienen que bañar en los ríos, no tienen las necesidades básicas. Ya, muy bien. ¿Alguien más del grupo? Amén, Meilín. Señorita, amén. Yo creo que tiene problemas en internet. No sé, pero ya le voy a decir que escriba creo por el chat. Aguirre María José. Sí, doctor, aquí estoy. También eso nos ayuda a entender esta faceta de la pobreza y la desigualdad. Además de que también se ve la falta de infraestructura y vivienda digna que afecta a las personas que experimentan pobreza e inciden en tiempos de pobreza también. ¿Cómo usted ve, María José, la pobreza en el mundo, la pobreza en el Ecuador? ¿Le ha llamado la atención? ¿No le ha llamado la atención? ¿Sabía que tenemos esos niveles de pobreza o no? Sí, me llamó bastante la atención. Pensé que eran más bajos, pero escuchar las cifras que las personas a veces tienen, que son tan bajas, cómo suplen sus necesidades con tan solo $2 al día, cuando hay personas que $2 al día es o sea, literalmente nada lo que gastan al día. Y esto es consecuencia de la globalización, de la mala gestión del dinero, la falta de trabajo. Muy bien, gracias. Doctor, disculpe, ¿me llamó? ¿Con quién estoy conversando? Con Señorita Medellín. Sí, me había llamado. Disculpe, es que tengo problemas de conexión. A veces se va. Es horrible. Ok. Sí, ¿cuál era su opinión con relación a los niveles de pobreza que hay en el mundo o en el Ecuador? Si eso le llama la atención o no, tiene importancia o no conocerlo. Personalmente sí me llama la atención
la pobreza que existe en nuestro país, porque a comparación de otros, como que el gobierno sabe manejar mejor todo ese sistema, y aquí sí se nota la pobreza, o sea, cualquier persona extranjera que venga acá puede notar ese cambio de pobreza, y es algo que ha estado años prevaleciendo aquí en el Ecuador y no ha sido de tanta mejora, o sea, como una mejora avanzada. Pero yo sí creo que es importante conocer de eso un poco más para tratar de erradicarlo, o sea, y que el gobierno pueda hacer algo al respecto también. Ya, muy bien, muchas Hola. gracias. Ay, Preguntemos a alguien del otro grupo. Astudillo Fiamma. Señorita Astudillo. Víctor, también me quería actualmente que beneficiación que económicamente esta pandemia mundial podría llegar a incrementar la población en el mundo. Podría afectar incluso a 500 personas, millones de personas más, o sea, incrementar aún más un porcentaje de pobreza. La señorita Astudillo. Sí, doctor, aquí estoy. Por favor. ¿Cuánto es la pobreza del Ecuador y cómo eso puede ser interpretado desde el punto de vista de ustedes como futuros médicos, ¿no? No pretendo que sea exacto, pero sí tener una idea de qué ustedes piensan acerca de la pobreza y cómo esta puede generar repercusiones en el estado de salud de las personas. ¿Qué piensan de la pobreza que tenemos en el Ecuador? Bueno, en el Ecuador tengo entendido que hay un mayor número de población que vive en condiciones precarias y bueno, obviamente esto puede tener un gran impacto tanto en el nivel económico, en la salud de estas personas. ¿En cuánto está ubicado el nivel de pobreza que habían mencionado sus compañeros en el Ecuador? En el 32%. 32%. O el 41%, creo, a nivel rural. Pero su grupo lo mencionó. Disculpe. Su grupo lo mencionó, digo, no participó del trabajo, no ha estado en el grupo, no ha estado escuchando. No, sí es todo, solamente es que tengo problemas con el internet y ahora estoy con los datos. Pero a nivel nacional la pobreza sería del 23% y la pobreza extrema de un 8,4%. No está poniendo atención, señorita. Astudillo. Cabello Bianca, por favor. Cabello Bianca.
Dígame, doctor. La misma pregunta. Lo del porcentaje de pobreza, habíamos dicho que era el 41% que iba a ser a nivel rural y la pobreza extrema era 17%. Y yo había mencionado que a nivel nacional la pobreza era de 23% y la pobreza extrema es de 8.4%. Ya, ¿cuál es su percepción acerca de este problema que tenemos en el Ecuador? Disculpe, doctor, le escucho entrecortadísimo. Estoy con megas. Expuse con megas, por eso es que... ¿Me puede repetir? Para su manera de interpretar esta situación, ¿le llama la atención el nivel de pobreza que tenemos en el Ecuador? Si esto puede generar repercusiones en la salud de las personas o no. Sí, sí, obviamente que ha aumentado en Ecuador por el motivo de que aún más con esta pandemia hay mucha gente que, como lo había mencionado, había mucha gente que no tiene lo que es el trabajo adecuado para poder ayudar a su familia con los ingresos, con la parte económica. Entonces, creo que sí. Gracias, señorita Calle María. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué idea le queda a usted luego de hablar de la pobreza en el Ecuador, en el mundo, desde el punto de vista de la salud? ¿Esto tiene alguna importancia? ¿No tiene ninguna importancia? ¿Le podría generar alguna percepción positiva, negativa a usted? La verdad es que el tema, esa relación entre pobreza y justamente lo de la salud es algo que a nosotros nos llamó mucho la atención mientras estábamos realizando la investigación, porque la verdad es que, como estaba mencionando mi compañero, muchas personas, digamos, como se vio actualmente en la pandemia, que no solo afectó aquí, sino también como a nivel mundial, el hecho de que había muchas personas que no tenían los recursos necesarios, es decir, o sea, no tenían el dinero o justamente no, porque no tenían algún trabajo, porque ya se habían quedado sin recursos y no tenían los recursos necesarios para poder atenderse, porque llegó un momento en que existió como que un colapso a nivel sanitario. Entonces ya no había esa capacidad para que muchas personas puedan atenderse de forma gratuita, justamente por medio del ministerio o por el IES. Entonces, incluso personas que estaban ya tratándose en estas instituciones gratuitas, a veces les decían, miren, la verdad es que no tenemos tal medicamento, tal antibiótico o tal medicamento biológico, entonces los enviaban a conseguirlos y a veces esas personas no encontraban. Y ante la demanda que existió, muchos medicamentos, su valor como que se elevó. Entonces era demasiado complicado para ellos conseguir esos medicamentos. Aparte lo de el hecho de que muchas personas cuando no tienen los recursos necesarios no pueden tratar sus enfermedades, sus patologías o algún tipo de infección, también las personas como que se enferman. ¿A qué me refiero? Si una persona, que es algo que estábamos platicando justamente en las clases anteriores, si una persona no tiene los recursos necesarios, no va a poder justamente, digamos, comprar los alimentos que vaya a necesitar para poder darse, ¿no? Para poder tener los 5, bueno, al menos los 3, como quien dice, los 3 platos principales que un ser humano
por derechos merecen, ¿no? Digamos, tipo no va a poder desayunar bien, no va a poder almorzar bien, no va a poder cenar bien. Entonces, muchas personas suelen o pasar grandes periodos de inanición, o en este caso muchas personas van a comer comida que, digamos, por así decirlo, sea chatarra, o comida que no tenga los nutrientes necesarios que se deben de consumir. Entonces pueden ocurrir casos de desnutrición extrema, como pueden desarrollarse otras enfermedades como un síndrome metabólico, una hipertensión, un problema renal, diabetes, entre otros. Entonces yo siento que, o sea, a mi parecer, la pobreza es un gran factor que puede afectar a la salud en todos los aspectos. O sea, y eso que solo he mencionado como que algunos ejemplos, pero eso es lo que yo considero y que debería de tomarse a nivel mundial algún tipo de acción justamente para tratar de erradicar la pobreza, porque siempre se escucha que sí, hay campañas, que se dona dinero, pero en realidad no se ven grandes cambios. Y lo más importante es que los más afectados son los niños. Ya, muy bien. Bueno, miren, vamos a hacer un receso. Nos vemos luego de unos 15, 20 minutos, no más tardar, para seguir con los otros grupos, ¿ok? Listo, Listo, doctor. Gracias. Gracias.